Otro argumento que se suele dar a favor del régimen es, somos pobres, pero tenemos un excelente, o al menos un muy bueno, estado de bienestar. Háblanos sobre cuál es la situación, por ejemplo, de la política de vivienda en Cuba y luego, si te parece, tocamos también el tema de sanidad y de educación, pero empecemos por la vivienda. A ver, ya cuando se hizo la reforma urbana, todo esto fue a principio de la revolución. O sea, cuando a principio de la revolución se toman todas las medidas, reforma agraria, reforma urbana y todas esas cosas, obviamente al principio hay de más para todo, porque si tú le quitas los hoteles, si tú le quitas a la gente que tenía 10 casas, se las quitas todas y le das una sola, etcétera, etcétera, hay más casas para la gente. Lo que pasa es que no va a haber más inversión. Y eso es lo que ha pasado en Cuba. O sea, el que quiere tener, están las famosas barbacoas, que también si quiere teclea nada más barbacoa en La Habana Vieja y vas a ver lo que es que se divide la casa, se le pone un techo intermedio y vas a ver, el techo es muy bajito y hacen pisos arriba porque son familias y familias y familias viviendo dentro de las mismas casas. Entonces tú tienes que esperar casi a que se muera tu bisabuela, tu abuelito, para poder entonces acceder a una casa. Pero no Bien. se puede construir en Cuba, no se pueden construir nuevas viviendas. Tienes que sacar permiso. Esto nuevamente, ya ahí entras en el mercado negro, no. O sea, tienes que sacar permiso en las viviendas. Todo esto es pagar y todo eso. Por ejemplo, ahí hay una barbacoa chiquitita y la pueden ver en donde están las ventanas, ¿no? Que el puntal es alto y lo dividen a la mitad. Como todas las construcciones son antiguas, pero vean que todo eso está medio destruido, ¿no? Pero igual se hacen ese tipo de cosas. En toda La Habana van a encontrar barbacoas porque es lo que más se puede hacer. O sea, se pide una reforma, un permiso de reforma que tienes que pagarle entonces al que trabaja ahí, porque como el salario que cobra es una miseria, tú tienes que entonces de alguna manera sobornarlo para que te den ese permiso, porque cualquier firma cuesta un ojo de la cara. Entonces se hace muy complicado construir. Y como supuestamente quien tiene que construir es el Estado, pues al Estado, si no tienen dinero para comprar comida, van a tener dinero no tienen dinero para comprar comida, entre comillas. O sea, pues tienen dinero para comprar 800 autos para el turismo, para seguir construyendo hoteles, que ahora mismo en 23 se está construyendo un hotel nuevo, que por eso yo les decía, o sea, porque ese dinero se está empleando en esas cosas. Entonces, ¿de dónde va a salir? O sea, ¿de dónde va a salir el dinero del Estado para construir las casas si ellos están construyendo hoteles? Yo, solo por aclararlo, Humanitas Libertas dice, por primera vez estoy en desacuerdo con Rayo, el principal embargo es el del régimen dictatorial. En esto coincidimos todos. Creo que, bueno, todos los partidarios del régimen no, pero los liberales creo que en esto coincidimos absolutamente todos, que el principal embargo es el del gobierno contra su población. La cuestión es, o el debate está en sí, manteniendo ese embargo, que no es que lo queramos mantener, pero a lo mejor es que de momento es inevitable por la propia dinámica del régimen que siga ahí, sí ayudaría levantar el otro embargo secundario que también pesa sobre la inversión cubana. Oscar dice que no, yo no lo tengo tan claro, No, yo no pero digo que no, yo digo, a ver, yo no dije que no va a mejorar en algo, obvio, algo va a mejorar. algo. A ver, una gotita, por eso yo te decía, ¿para qué quieres una gotita más cuando puedes tener todo un océano? Esa fue la frase que yo utilicé, porque Sí. sí, obvio, algo más te va a caer, pero vas a seguir siendo un esclavo, ¿sabes? Pero vamos, que nadie Entonces, dice que el embargo principal no sea la dictadura, que evidentemente, bueno, ya no la dictadura socialista, que evidentemente lo es, ¿no? yo creo también, Rayo, y aquí quería preguntarte con respecto a eso, porque incluso tú lo mencionas en tu libro, ¿no? Que a nivel incluso dentro del liberalismo, si alguien roba, pues tú tienes todo el derecho del mundo de tomar ciertas medidas contra esa persona que roba. Sí, claro. Y es que los que están en el poder en Cuba todavía se robaron absolutamente todo, Rayo. O sea, pues se No, robaron el sí, país entero. Y entonces, yo a creo que nivel. es evidente que existe un derecho de rebelión contra la tiranía socialista, yo de eso no tengo No, ninguna pero duda. yo digo por el embargo, porque el embargo se pone cuando los ciudadanos Sí, norteamericanos sí. o cubanos vienen hacia aquí y le dicen, oye, mira que allá me robaron todo. ¿Qué onda con esta gente? O sea, teníamos contrato, No, teníamos todo. en el Código Penal español está el delito de receptación, que esto qué es, que tú no puedes traficar con un bien que sabes que es robado. Si tú compras algo que sabes que es robado, eso es un delito, porque estás siendo cómplice con el robo. Sí, yo ese argumento lo entiendo y en parte lo comparto. Ahora, no sé hasta qué punto 60 años después está haciendo Claro. más mal que bien. Esa es la duda que tengo. Pero por no enfrascarnos en el embargo, que creo que más o menos ya hemos tocado muchos puntos, y quiero, o sea, cerrar el capítulo de vivienda.
el estado de la vivienda, ¿no? Si ponemos viviendas en Cuba, vemos que son todas un Puedes estado buscar deplorable. albergues para que veas lo que es, que hay muchas familias, porque están existiendo ahora muchos derrumbes, ya son construcciones muy antiguas en La Habana Vieja, y entonces se les envían albergues, pero ya ni siquiera los albergues están alcanzando, está siendo un desastre. La situación de la vivienda en Cuba está muy, muy, muy cabrona en este tiempo, muy, muy mala, Lo muy digo mala. porque muchas veces la izquierda española, que toma a Cuba como referencia en muchas cosas, quiere adoptar políticas de vivienda, que, hombre, no digo que son las de Cuba porque no lo son, pero que en cierto modo tienen puntos en común con las de Cuba. Y si esas políticas funcionaran tan bien, deberíamos ver que en Cuba todo el mundo dispone de una casa enorme, porque además el suelo en Cuba ha de ser muy barato, porque no hay especulación, no hay acaparamiento, por tanto el suelo debería estar tirado de precio y bueno, pues todo el mundo debería tener una casa gigantesca en un estado de conservación magnífico y no tendría que haber ningún tipo de problema habitacional. Pero lo que nos estás contando es que tanto en cantidad como en calidad de vivienda es un desastre. Ya te digo, si quieres verlo gráficamente y mostrarlo ahora mismo aquí, si no tienes tiempo no lo hagas, pero entra nada más al canal de Juan Mi Record y vas a ver que es un desastre literal, hasta conseguir los materiales. Porque, por ejemplo, comprar el cemento, pues es ilegal. Tienes que tener el permiso de no sé qué, de no sé cuánto, comprar los bloques, es ilegal. Aunque hay gente que hace bloques por la izquierda, hay gente que hace bloques en el mercado negro, hay gente que se roba el cemento de los hoteles, de lo que tienen que construir los hoteles, las escuelas, etcétera, etcétera. Mira, yo te voy a poner un ejemplo muy claro. En la escuela en la que yo trabajaba, claro, eso nada más, eso uno lo ve a simple vista, estaba en reconstrucción en el tiempo que yo estuve trabajando en esa escuela. Yo vi a la gente robándose los sacos de cemento por encima del muro del patio. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que le meten tierra para, claro, tienen que completar el material y después las paredes, el revoque, digamos, se cae todo porque todo está mal hecho. Se roban las cajas de azulejo. En ese mismo tiempo, el director de la escuela en la que yo trabajaba se construyó su casa completa. Porque, claro, él también tiene que dar firmas para ciertas cosas, para que venga tal cosa, para que... O sea, y todo funciona en un desorden tan grande, porque nuevamente, como todo es de todos, al final no es de nadie. E incluso cuando trabajé de noche haciendo alguna guardia por las noches, pues al descaro se llevaban pilas de lavamanos, se llevaban lo que podían, las llaves de agua, las canillas y todo eso, no sé cómo le dirán en España, se lo llevaban. O sea, es así, es un sistema tan ineficiente que prácticamente se vive del mercado negro y del robo todo el tiempo. Pero ¿las viviendas son propiedad de los cubanos? ¿Son del régimen? ¿Tienen derecho si tienen los materiales, No, no, tienen derecho a reinvertir en ellas? esta persona aquí claramente ya está mintiendo. O sea, esta persona aquí o te la mandaron por lo que sea porque lo vio, pero claramente está mintiendo porque todas esas empresas tienen relación con Gaesa. Aclaremos que estamos cambiando de tema momentáneamente Sí, por el superchat que he colocado. solo porque lo vi ahí, pero... Sí, esas empresas en su mayoría no están vinculadas al régimen, las que has puesto antes de referencia. Por Es de ejemplo, locos, es de al tú locos poner decir tu eso. dinero en MLC, alguien manualmente lo hace, en su mayoría son chiringuitos, repito. Está relacionada con Etelsa, quien seas, está relacionado con Etelsa, que es el monopolio de las telecomunicaciones en Cuba. ¿Cómo se te ocurre decir eso, hermano? Escribe Etelsa para que la gente vea, aunque sea el logo ahí, Rayo, si puedes ponerlo Etelsa Cuba y te va a salir el logo ahí. Hay una sola compañía de telecomunicaciones en Cuba, macho. No me puedes decir que no están relacionados con el régimen. O sea, no puedes decir esas cosas. O sea, eso es una salvajada. ¿Sabes? Puede que se refiera a las compañías que enviaban alimentos a los... Claro, pero es que ahí, Rayo, para tener ese permiso, porque te voy a poner el ejemplo. Digamos, yo le compro ahora un turrón de chocolate a mis viejos, un vino, un queso Gouda que no hay en Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué almacén está eso en Cuba? No está relacionado con el régimen. ¿En qué almacén está eso en Cuba? ¿Quién le Sí, permitió a a ver, que esa al final, persona tener eso? Si en todos Cuba los hay un medios de delito que es acaparamiento, por ponerte un ejemplo, en Cuba hay un delito que es acaparamiento. ¿En dónde tú metiste, digamos, 10 bolsas de leche? Digamos, que ni siquiera es de fabricación cubana. ¿En dónde? O sea, brother, síguete gastando dinero que está buenísimo y poniéndole superchat a Rayo y respondiéndome. Pero estás mintiendo a la cara, o sea, es muy sencillo. Bueno, no, o sea, a lo mejor no está mintiendo, sino que
tiene Está una confundido. percepción, o sea, yo no lo sé, por tanto tampoco voy a, pero puede estar desinformado, ¿no? A lo mejor no es que deliberadamente esté tratando de Si engañar. no conociera cómo funcionan las cosas en Cuba Radio y cómo sé que son mis directas, que siempre me mandan a todos los Ya. lugares donde participo gente para este tipo de cosas, y casualmente también tienen dinero para poner superchat todo el tiempo de viva Fidel, viva el Che, viva no sé qué, viva no sé cuánto. Si no los conociera, que tratan de quitarle propiedad a lo que uno está diciendo, entendería lo que me estás diciendo, pero me cuesta. Puedes tener razón, ojo, puede ser una casualidad de la vida, pero me cuesta creerlo. Sigamos con lo de la vivienda. Te preguntaba, ¿las viviendas son propiedad de los cubanos? ¿Los cubanos tienen derecho a hacer una reforma dentro de su vivienda? Si consiguen los materiales, que ya has dicho que es muy complicado, pero si yo tengo materiales, ¿puedo reformar la casa? Porque claro, yo veo esas viviendas y en cierto modo se me caería el alma a los pies de vivir ahí. Entonces, si consiguiera materiales, yo mismo, hombre, yo no soy muy mañoso, pero si mínimamente lo fuera, trataría yo mismo ya no de contratar a un albañil, sino yo mismo de reparar esa vivienda. ¿Existe ese incentivo a reparar las viviendas porque son de su propiedad y tienen derecho a repararlas, actualizarlas o no? Sí, y nuevamente es otra parte del mercado negro que era más o menos lo que te había explicado ahorita. O sea, una reforma tú la puedes hacer, pero tiene que ver también con todo el tema de lo que es el Ministerio de Vivienda y todas esas cosas. Entonces, si tienes que pagar un dinerito extra a todos los que te den la firma para hacer cierta remodelación en lo que sea, pero sí se puede hacer y sí son tu propiedad. O sea, eso sería lo que siempre están los comunistas modernos sacan. Esto es propiedad personal, si no me equivoco, es lo que dicen, Sí, o eso es. algo así. O sea, pasaría por eso, pasaría por Pero es propiedad una personal propiedad, de en todas España. formas, muy particular, porque Depende, entiendo que no. porque te quiero Por poner un ejemplo, ejemplo aquí, que ahora con eso puedes que me vender, dijiste. pero Sí, puedes vender la casa. hace poco sí, antes no se podía vender, hace poco sí, pueden buscar en Rebolico para que ustedes vean, pero te quería poner este ejemplo porque, por ejemplo, las casas en la playa, todas se las quitaron a la gente, o sea, Ujú. le quitaron todo, todo el que había comprado casas en la playa y todo eso. Entonces tiene su peligro, porque tú puedes decir, bueno, me voy a comprar una casa en la playa para ganar un dinero extra, porque alquilo a los turistas ahí y todo esto, Ujú. pero en algún momento te lo pueden quitar también. Claro. Y de hecho, eso sí pasó antes de que yo me fuera de Cuba, no sé ahora cómo estará el tema, pero sí sé de mucha gente que le dijeron, tu casa es mía, porque se hizo una reforma en un principio que supuestamente era para darle vacaciones a los Vanguardia Nacional y todo esto, o sea, los choferes de los ómnibus y todo eso, entonces darle a un bajo costo vacaciones, ¿no? En esas casas en la playa. Ya no en los hoteles, porque en los hoteles nunca se dio, pero por lo menos casitas en la playa, eh, que te vamos a dar algo por ser un buen trabajador, ¿sabes? Ujú. Entonces, esas casas se las quitaron a todos. Y hubo gente que había invertido en eso. Incluso gente de Estados Unidos que va y compra una casa porque lo puede Pero, por hacer. ejemplo, si yo quiero construir una vivienda, ¿eso lo puede hacer un particular o lo tiene que hacer el gobierno? Me refiero al negocio de la promoción inmobiliaria. Si falta vivienda en Cuba, ¿quién la tiene que construir? Antes no, o sea, antes era morir quemado con el gobierno, había que buscar la solución gubernamental y todo eso. Ahora que ya se permiten otras cosas, lo que me pasa con estos rayos es que en Cuba es lo que puedas resolver, o sea, cuánto contacto tú tengas, cuántas cosas puedes lograr, o Ujú. sea, tú y yo capaz que no lo podemos hacer. Siendo Ujú. ciudadanos comunes cubanos, primero porque tenerle ingreso para construir una casa en Cuba, ya te digo que es imposible, o sea, Mm. si fuera legal, es imposible. Mira, yo te cuento una anécdota de un profesor universitario que fue mi suegro en su tiempo, y él era Ujú. profesor universitario, cobraba 600 pesos mensuales, de nuevo, hagan el cálculo 25, que era el tiempo que yo estaba en Cuba. Y recuerdo que un día el tipo estaba súper enojado, porque él era comunista, o sea, él era de los de verdad también, muy buena persona, excelentes personas, excelente familia. Ujú. Y él se enojó muchísimo y dice, no puedo creer porque no tenían comida ese día, bueno, la cosa estaba mala en ese momento, y dice, aquí es muy fácil saber quién está haciendo cosas ilegales. Si paran en un semáforo a alguien, solamente le tienen que preguntar, en un semáforo a cualquiera que vaya manejando un auto, solamente le tienen que preguntar cómo compró la gasolina. Y ya, porque no le alcanza el dinero. Claro, él como profesor universitario, era Ujú. profesor de química, y se lo tomaba muy a pecho. Era un hombre que le gustaba lo que hacía. El tipo pasaba con la mesa aquella llena de papeles, yo me acuerdo, o sea, alguien dedicado de verdad a lo que hacía. Y él dijo eso, y la mujer, porque su hijo tenía un auto, tenía un Lada ruso, y la mujer le dice, no digas eso,
recuerda que tu hijo tiene un auto y tiene para echarle la gasolina. Y él le dijo, pues no me interesa, o sea, están haciendo las cosas mal. Esto está mal, esto hay que cambiarlo. Pero es que ya no hay por dónde agarrarse, ¿sabe? A ese tipo de cosas. Entonces, por eso te digo, ese profesor que no está dispuesto a hacer ilegalidades, nunca se va a poder construir absolutamente nada. Claro. O sea, mencionas que el modelo cubano es un modelo de intercambio de favores y justamente si a alguien le interesa, hay un libro relativamente conocido que se llama Russia Economy of Favors, la economía rusa de los favores, que describe justamente este sistema. La autora es Alena Ledeneva. Y de hecho en Rusia en la URSS existía un término específico para este intercambio de favores, que era blat, ¿no? Entonces, por ver que el funcionamiento típico de una economía socialista como era la URSS, culturalmente del todo alejada de Cuba, no tiene nada que ver con la cultura cubana propia, pero el sistema de funcionar dentro de la economía, de supervivencia efectiva dentro de la economía, era exactamente el mismo.